Imagina un instante en el que el dolor se siente abrumador y todo parece perdido. Ahora imagina que un simple acto de fe puede revertir lo imposible. Esta es la impactante historia de Esperanza, una niña de tan solo 9 años, cuya fe inquebrantable logró un milagro. En el momento en que su madre parecía condenada, la esperanza renació y la vida volvió a brillar. Antes de comenzar este viaje, cuéntanos desde dónde nos ves. Si esta historia toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y comparte este mensaje para que más personas conozcan el poder de la fe. Prepárate para vivir un relato lleno de milagros, emociones y la fuerza transformadora de la creencia en lo divino. El pueblo era pequeño, rodeado de colinas silenciosas y campos áridos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las casas sencillas, hechas de barro y con techos de zinc, parecían resistir el peso del tiempo. Las calles estaban hechas de tierra roja, marcadas por huellas que contaban historias de vidas humildes y trabajadoras. Allí todos se conocían, pero ese día nadie sabía cómo ayudar a Esperanza. En la modesta casa donde vivía con su madre, el olor de las hierbas y las velas encendidas se mezclaba con el aire pesado de la preocupación. Su madre, María, estaba allí, pálida como nunca antes, su frágil cuerpo temblando bajo una fina manta. El médico del pueblo ya estaba allí. Sus palabras aún resonaban en la habitación, frías y definitivas. No hay nada más que pueda hacer. Lo siento. La abuela de Esperanza lloraba en silencio en un rincón, sosteniendo un rosario entre sus dedos arrugados. Los vecinos murmuraban afuera. La enfermedad de la mujer era un misterio y el resultado parecía inevitable. Pero los ojos de Esperanza, de apenas 9 años, todavía había algo que nadie más tenía: esperanza. Desde pequeña, Esperanza creía en los milagros. Su madre siempre le decía que Dios era capaz de todo, que lo único que necesitaba era fe. Y ahora, viendo a su madre al borde de la muerte, esa fe era lo único que le quedaba. Mientras los adultos murmuraban palabras de resignación y tristeza, la niña miró al cielo a través de la pequeña ventana de su habitación e hizo una promesa silenciosa. No dejaría ir a su madre sin luchar. Se pondrá mejor, susurró para sí misma, juntando sus pequeñas manos en oración. Dios la sanará, tiene que sanarla. Su corazón infantil se negaba a aceptar lo que todos decían. Para ella había una respuesta, un camino que nadie más veía. Si Dios podía salvar a su madre, entonces Él era a quien ella debía acudir. La noche cayó como un manto oscuro sobre la ciudad. La vela al lado de la cama de María parpadeaba, proyectando sombras danzantes en la pared. El silencio solo fue interrumpido por la respiración débil de la mujer y el llanto ahogado de la abuela de Esperanza. «Solo un milagro podrá salvarla ahora», murmuró la anciana, agarrando el rosario entre sus dedos. Estas palabras resonaron en la mente de la niña como una llamada. Si tan solo un milagro pudiera salvar a su madre, entonces necesitaba encontrarlo. ¿Pero cómo? ¿Dónde estaba Dios? ¿La oiría si ella lo llamara? Esperanza sintió el peso de algo mayor que su edad sobre sus pequeños hombros. Por primera vez, el miedo intentó ahogar su fe, pero ella no lo permitió. Si Dios fuera real, si existieran los milagros, entonces ella los buscaría, sin importar lo que tuviera que hacer. Por la mañana, Esperanza salió de casa con determinación. El pueblo aún despertaba lentamente, y pocos notaron a la niña de vestido gastado, caminando con prisa, sus ojos brillando con un propósito silencioso. Primero, fue a la iglesia, el lugar donde siempre había escuchado hablar de Dios. El interior,
Del templo era frío y solitario, con filas de bancos vacíos e imágenes de santos que la miraban con expresiones impenetrables. Esperanza se arrodilló frente al altar. «Dios, ¿dónde estás?», murmuró, cerrando los ojos con fuerza. «Te necesito. Mi mamá te necesita». El silencio fue la única respuesta. Ninguna señal, ninguna voz. Solo el eco lejano del viento entrando por las rendijas de las ventanas. Frustrada, la niña salió de la iglesia y continuó su búsqueda. Fue a la farmacia del pueblo, donde el señor Miguel, un hombre de bata blanca y lentes, organizaba frascos en un estante. «¿Usted vende a Dios?», preguntó con seriedad infantil. El farmacéutico rió, moviendo la cabeza. «¿Dios? No, niña, eso no se vende aquí». Esperanza bajó la cabeza, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. «Entonces, ¿dónde puedo encontrarlo?». Miguel suspiró, sin saber qué responder. «Tal vez en tu fe». Pero eso no era suficiente para ella. Quería algo real, algo que pudiera sostener, algo que trajera a su madre de vuelta. La caminata por el pueblo comenzó a sentirse más pesada. Sus pies descalzos ya dolían, cubiertos de polvo. El sol ahora estaba fuerte y cada paso parecía un esfuerzo mayor. Esperanza miraba a las personas a su alrededor. Todos seguían con sus vidas, indiferentes a su dolor. ¿Por qué nadie entendía? ¿Por qué nadie parecía importarle su madre? Con los ojos llenos de lágrimas, se sentó a la sombra de un árbol y juntó sus manos. «Dios, por favor, muéstrame dónde estás». El viento sopló suavemente, despeinando su cabello oscuro, pero ninguna voz respondió, ninguna señal. La desesperación amenazaba con apoderarse de ella, pero entonces una voz ronca y serena interrumpió sus pensamientos. «¿Qué buscas, niña?». Esperanza levantó la cabeza y vio a un hombre anciano, de mirada profunda y gentil, apoyado en la pared de una vieja tienda. Su corazón se aceleró. Tal vez allí estaba la respuesta que tanto buscaba. Esperanza dudó por un instante. El hombre frente a ella tenía cabello blanco como la nieve y una barba rala que le daba un aire sabio. Sus ropas eran sencillas, gastadas por el tiempo, pero sus ojos tenían un brillo sereno y profundo, como si supieran más de lo que debían. Se inclinó levemente, apoyándose en un bastón de madera oscura. «Pareces perdida, niña». «¿Qué estás buscando?». Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Estoy buscando a Dios», respondió, sin miedo a sonar tonta. El anciano arqueó una ceja intrigado. «¿Dios? ¿Y por qué quieres encontrarlo?». La niña respiró hondo, su voz quebrada por la emoción. «Mi mamá está muy enferma. Los médicos dijeron que no hay remedio, pero yo sé que Dios puede curarla. Solo necesito encontrarlo». El viejo la observó por un largo momento, como si midiera la sinceridad de sus palabras. Entonces, una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Y si te digo que puedo ayudarte?». El corazón de Esperanza dio un brinco. «Usted puede». El anciano hizo un gesto para que lo siguiera. «Ven conmigo, pequeña». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Parte de ella le decía que tuviera cuidado, pero algo en la voz del viejo le transmitía confianza. Miró al cielo, hizo una breve oración silenciosa y luego siguió los pasos lentos del hombre. El anciano la llevó al interior de la tienda. El lugar olía a madera vieja y especias. Los estantes estaban llenos de frascos de vidrio, sacos de granos y objetos antiguos que parecían olvidados por el tiempo. La condujo a una pequeña habitación en la parte de atrás, donde había una estantería repleta de frascos y cajas polvorientas. Con movimientos cuidadosos, tomó un pequeño frasco de uno de los compartimentos más altos. El frasco era sencillo, con un líquido translúcido en su interior. Se lo entregó a Esperanza,
quien lo sostuvo con ambas manos, mirándolo con reverencia. «Aquí está Dios», dijo el anciano, con una seriedad que hizo que la niña contuviera la respiración. Ella parpadeó, sorprendida. «¿Esto es Dios?» El viejo sonrió. «Dios está donde creemos que está, pero para que Él pueda actuar, necesitas hacer algo muy importante». Esperanza apretó el frasco contra su pecho. «¿Qué necesito hacer?» El anciano puso una de sus manos sobre la cabeza de la niña en un gesto de cariño. «Antes de dárselo a tu madre, ve a la iglesia. Arrodíllate frente al altar, cierra los ojos y ora con todo tu corazón. Solo así el milagro sucederá». Esperanza asintió con determinación. «Lo haré». El anciano sonrió una vez más, y por un breve instante, Esperanza tuvo la impresión de que sus ojos brillaban de una manera diferente. Sin perder más tiempo, apretó el frasco entre sus manos y salió corriendo de la tienda, con el corazón acelerado de esperanza. El sol comenzaba a ponerse cuando Esperanza llegó de nuevo a la iglesia. El cielo estaba teñido de naranja y morado, y las sombras de los edificios se extendían como figuras alargadas por el pueblo. El templo estaba vacío. El silencio era casi sagrado, interrumpido solo por el susurro de las hojas al viento y el sonido de sus pasos resonando en el piso de madera. Se arrodilló frente al altar, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Con los ojos cerrados, sostuvo el frasco con firmeza y comenzó a orar. «Dios, sé que puedes escuchar mi voz, sé que puedes curar a mi mamá. Creo en ti, creo en tu poder». Su voz temblaba de emoción. Pequeñas lágrimas resbalaban por su rostro. De repente, las velas alrededor del altar brillaron con más intensidad, como si una brisa invisible pasara por ellas. Un viento suave recorrió el interior de la iglesia, levantando levemente el cabello de la niña. Esperanza abrió los ojos, sintiendo una paz inexplicable invadir su corazón. Se levantó lentamente, con una certeza en su interior. El milagro estaba en camino. Con el frasco firmemente sujeto en sus manos, corrió de regreso a casa. La casa estaba sumida en un silencio pesado cuando Esperanza entró. Su abuela dormitaba en una silla en la esquina de la habitación, con el rosario aún entre sus dedos. Su madre seguía acostada, respirando con dificultad. La niña se acercó lentamente y abrió el frasco con cuidado. El líquido en su interior no tenía olor ni color, pero para ella aquello contenía algo mucho más grande que cualquier medicina del mundo. «Fe, mamá», susurró tocando la frente fría de la mujer. María no respondió, pero sus labios se movieron levemente como si intentara decir algo. Esperanza llevó el frasco a la boca de su madre. «Bebe, mamá, esto te va a curar». Con esfuerzo, la mujer entreabrió los labios, permitiendo que unas gotas cayeran en su lengua. La abuela de Esperanza despertó en ese momento y observó la escena con ojos cansados. «¿Qué estás haciendo, mi niña?». La niña la miró, determinada. «Dios la va a curar». La anciana suspiró, sin fuerzas para contradecirla. El líquido fue tragado lentamente y entonces todo permaneció igual. Ningún cambio inmediato, ninguna señal divina, solo la respiración lenta y frágil de María. Pero Esperanza no se desanimó. Sabía que la fe no necesitaba pruebas inmediatas. Tomó la mano de su madre y sonrió suavemente. Ahora solo hay que esperar. La noche cayó sobre el pueblo, trayendo un silencio pesado y opresor. El viento soplaba suavemente, moviendo las cortinas gastadas del pequeño cuarto donde María descansaba. El líquido había sido ingerido, pero nada había sucedido. La respiración de la mujer seguía siendo débil, casi imperceptible. Esperanza se sentó al lado de la cama
y tomó la mano de su madre. El tiempo parecía arrastrarse, y la niña se negaba a apartar la mirada, esperando cualquier señal, cualquier movimiento que indicara una mejora. La abuela, sentada en la mecedora al lado, suspiró con pesar. «Mi querida, tal vez sea hora de aceptar la voluntad de Dios», murmuró con la voz quebrada. Esperanza negó con la cabeza. «Pero esta es su voluntad. Sé que mi mamá va a mejorar». «Lo sé». La anciana solo la miró, cansada. No quería destruir la esperanza de su nieta, pero el peso de la realidad aplastaba cualquier fe que le quedara. La madrugada avanzaba lentamente, y el cansancio comenzó a apoderarse del pequeño cuerpo de la niña. Sus ojos ardían de sueño, pero se negaba a dormir. Por la ventana abierta se veía la luna alta en el cielo. Parecía vigilar aquel pequeño hogar, testigo silencioso de la fe inquebrantable de una niña. Fue entonces que algo sucedió. En medio de la oscuridad silenciosa, un sonido bajo y ronco rompió el silencio. «Esperanza». La niña se sobresaltó. Su madre no había podido hablar con claridad en los últimos días. Su corazón se aceleró. «¿Mamá?» La abuela abrió los ojos y se acercó rápidamente a la cama. María parpadeó lentamente. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una tenue luz de vida. Sus labios estaban secos, pero se movían en un débil esfuerzo, tratando de decir algo más. Esperanza sintió que su pecho explotaba de emoción. «¡Habló! ¡Dijo mi nombre!» La abuela se cubrió la boca con las manos temblorosas. «Esto no puede ser». El sonido de pasos apresurados resonó en el corredor. El padre de Esperanza, que hasta entonces se había mantenido resignado, entró en la habitación, seguido por uno de los vecinos que solía ayudar a la familia. «¿Qué pasó?» «Habló», susurró la abuela, aún en shock. El vecino, que había traído al médico la última vez, corrió a buscarlo de nuevo. Mientras tanto, Esperanza sostenía la mano de su madre con más fuerza, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «Sabía que Dios te iba a curar». «Lo sabía». El médico llegó poco después, con la misma expresión seria de antes. Cuando vio a María despierta, su rostro cambió por completo. «Esto es imposible», murmuró, acercándose a la cama para examinarla. Puso su mano sobre la frente de la mujer, sintió su pulso, revisó su respiración. «¿Cómo puede ser? Ayer mismo dije que…» Se detuvo, incapaz de procesar lo que sus propios sentidos le decían. María, que hasta entonces apenas podía abrir los ojos, movió los dedos lentamente, apretando la mano de su hija. «Tengo sed», susurró. Esperanza rió entre lágrimas, corriendo a traer agua. La abuela lloraba en silencio, sin poder creer lo que veía. El médico miró a los presentes, atónito. Ella estaba demasiado débil para siquiera moverse. «No tengo una explicación para esto». El padre de Esperanza, un hombre de pocas palabras y fe vacilante, cruzó los brazos y negó con la cabeza, como si intentara alejar la incredulidad. Pero para Esperanza no había ninguna duda. «Fue Dios», dijo con una sonrisa tranquila. A la mañana siguiente, la noticia de lo ocurrido se esparció rápidamente por el pueblo. La gente se reunía frente a la casa de Esperanza, murmurando entre sí. Algunos eran escépticos, otros simplemente maravillados. «Escuché que María estaba al borde de la muerte. ¿Cómo puede estar mejor ahora? Dicen que su hija encontró a Dios». «¿Cómo que encontró a Dios?» Los vecinos se acercaban, tratando de ver con sus propios ojos lo que consideraban imposible. Cuando María apareció en la puerta, aún apoyándose en su hija, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Aún parecía débil, pero había color en su rostro
y sus ojos brillaban con una luz renovada. Una mujer anciana, que antes descreía de cualquier milagre, se acercó y tocó el brazo de Esperanza. ¿Cómo pasó esto, niña? Esperanza sonrió. Fue Dios. Lo encontré. En medio de toda la conmoción, Esperanza recordó al anciano de la tienda. Necesitaba agradecerle. Sin perder tiempo, corrió por las calles de tierra hasta el pequeño comercio donde lo había encontrado. La campana de la puerta sonó cuando entró. El dueño de la tienda, un hombre robusto, de mediana edad, la miró con curiosidad. «Buenos días, niña. ¿Qué deseas?» Esperanza miró alrededor tratando de encontrar al viejo. «¿Puede llamar al anciano que trabaja aquí? Necesito hablar con él». El dueño frunció el ceño. «¿Qué anciano?» «El señor mayor de barba blanca. Él me dio el frasco ayer». El hombre cruzó los brazos. «No hay ningún anciano aquí, niña». El corazón de Esperanza se aceleró. «Pero yo estuve aquí ayer. Él me ayudó». El hombre negó con la cabeza. «Debes estar confundida. No hay ningún hombre así aquí». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el anciano no trabajaba allí, entonces, ¿quién era? Esperanza salió de la tienda en silencio, el corazón latiendo fuerte. El viento sopló suavemente y en ese momento lo comprendió. El anciano nunca fue solo un hombre común. Había sido enviado para probar su fe. Esperanza miró al cielo, sintiendo un calor inexplicable llenar su pecho. Sonrió. Dios siempre había estado a su lado. La noticia de lo ocurrido con María y su improbable recuperación se esparció rápidamente por el pueblo. Personas que antes vivían sus rutinas sin pensar mucho en la fe, comenzaron a cuestionarse. El pequeño pueblo, que siempre se mostró indiferente a las historias de milagres, ahora estaba inquieto. Esa misma noche, la iglesia del pueblo, que solía estar casi vacía, se llenó de habitantes. Velas fueron encendidas, y el olor a cera derretida se mezcló con el perfume de las flores dejadas en el altar. El sacerdote, un hombre de voz calmada y rostro marcado por el tiempo, observaba los bancos repletos de rostros ansiosos y sorprendidos. Esperanza estaba en la primera fila, al lado de su madre, quien, a pesar de su debilidad, había insistido en estar allí. Su padre, que rara vez iba a la iglesia, estaba sentado justo atrás, mirando todo con ojos aún desconfiados. El sacerdote subió al púlpito y miró a las personas reunidas. «Algo muy especial ha ocurrido entre nosotros, algo que no podemos explicar con palabras o lógica». El silencio se apoderó del ambiente. Algunos se movieron inquietos en los bancos, esperando que dijera más. Pero a veces no necesitamos entender, solo necesitamos creer. Los ojos de todos se volvieron hacia Esperanza. Ella bajó la cabeza, avergonzada por tanta atención, pero en el fondo se sentía feliz. Las personas comenzaron a orar juntas. Cantos suaves llenaron la iglesia y lágrimas discretas cayeron por algunos rostros. Por primera vez en mucho tiempo, esa comunidad se unía en algo más grande que la rutina diaria, más grande que sus preocupaciones mundanas. Estaban allí porque habían sido testigos de algo extraordinario. Y todo comenzó con la fe de una niña. Los días pasaron y María siguió mejorando. Su voz se hizo más fuerte, su cuerpo ganó vigor y en poco tiempo volvió a caminar por el pueblo como antes. Para todos los que la veían, eso era la prueba viva de que algo inexplicable había sucedido. La historia se esparció más allá del pueblo. Visitantes comenzaron a aparecer, curiosos por conocer a la niña que de alguna manera había comprado a Dios. Algunos decían que era solo una coincidencia, otros creían que era un verdadero milagre, pero para Esperanza nada de eso importaba. Ella no necesitaba reconocimiento, ni tampoco explicaciones. Sabía lo que había pasado.
Cierta mañana, mientras caminaba por el pueblo, una mujer anciana la detuvo. «Esperanza, ¿todavía tienes ese frasco?». La niña dudó. Sí, lo guardaba escondido dentro de una pequeña caja de madera debajo de su cama. Nunca más lo había abierto, pero no tuvo el corazón de deshacerse de él. La mujer tomó las pequeñas manos de la niña y la miró a los ojos. ¿Entiendes lo que esto significa? Esperanza pensó por un momento. Creo que significa que Dios nos escucha. La anciana sonrió y asintió. Sí, mi querida, y que la fe verdadera puede mover montañas. La niña sintió un calor en el pecho, como si confirmara algo que siempre supo. Esa noche, antes de dormir, tomó el pequeño frasco y lo sostuvo en sus manos. El líquido dentro de él no había cambiado. Seguía incoloro, sin olor, sin sabor. Pero Esperanza sabía que allí no había solo un simple líquido. Allí estaba su fe. Los años pasaron. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. La historia de la niña que buscó a Dios, encontró a un anciano misterioso y vio a su madre ser curada, se convirtió en una leyenda. Algunos creían fervientemente en ella, otros decían que era solo un cuento exagerado por el tiempo. Pero una cosa era innegable. Algo cambió en esa comunidad. Las personas comenzaron a reunirse más, a compartir sus dolores y alegrías, a creer que la vida era más que lo visible. Esperanza creció, pero nunca olvidó aquella noche en que oró en la iglesia con todo su corazón. Nunca más volvió a ver al anciano de la tienda. Y en su corazón sabía que nunca lo volvería a ver, pero eso no la entristecía, porque sabía que de alguna manera él siempre había estado allí, al igual que Dios. Y a veces todo lo que necesitamos hacer es creer. La travesía de Esperanza nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la fe tiene el poder de transformar destinos. Si crees en el poder de un corazón devoto, deja tu like, suscríbete al canal Cuentista y comparte este mensaje con quien necesite esperanza. Y cuéntanos, ¿has vivido o presenciado un milagro? Comenta abajo y nos vemos en la próxima historia.